¿Qué tal, gente bonita y en casita? Buenos días, buenas tardes, buena noche, dependiendo en qué momento nos está sintonizando este video podcast. Ya sabe usted que esto no es radio, pero aún así, sintonícenos por este canal, su canal favorito, El Diván. Gente bonita, hoy tenemos un gran invitado, el licenciado Fernando Castillo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias por invitarme. Es un colega psicólogo que justo vamos a hablar hoy acerca de un tema que creo yo que es básico para todo mundo, lejos de el trabajo que a lo mejor terapéutico que cada persona puede tener. Creo que es de las cosas que todo mundo tiene que comprender, que tiene que conocer, ¿no? Así como de repente la gente o es esperado, debería de ser que conozca su cuerpo físicamente hablando, de dónde está el corazón, dónde están. Creo que también este tema, digo, usted ya lo vio ahí en, en la descripción, el título del video, si nos está viendo por YouTube o si nos está escuchando por Spotify, usted vio ahí el título. Vamos a hablar acerca de las emociones, Fer, ¿te parece? Sí, pues se me hace muy importante y qué bueno que esté el espacio para poder hablar. Perfecto, Fer. Justo como te decía, así como de repente nosotros tenemos que como ser un poco más conscientes en cuanto a esto es el corazón, estas son sus funciones, estos son los pulmones, estas son sus funciones. En la parte psicológica del ser, creo que es algo muy importante conocer las emociones. Todo el mundo las experimentamos. A lo mejor identificamos unas, que cuando me siento triste, cuando me siento enojado, pero muchas veces las comprendemos muy poco, ¿cierto? Sí, es cierto porque creo pensar que las emociones a veces están, pero pensamos que solamente son las 4 o 5, muchas que conocemos, poquitas, pero también hay muchas en intensidad, ¿no? Uh-huh. Podemos decir estoy enojado, pero enojado implica muchos grados, ¿no? Como la molestia, la ira, la furia, ¿no? Y creo que existen como para darle diferente intensidad dependiendo el grado. Ajá. Pero creo que sí se nos enseña muy poco del cómo eh, aplicarlas o cómo hasta identificarlas en nosotros mismos. Claro, porque no es justo como lo explicas, muchas veces no es lo mismo estar en un momento como de molestia, en donde apenas dices algo, algo me incomoda, o la incomodez incluso, y que de repente escale a algo mucho más fuerte, y no logramos identificar eso, o incluso a veces confundimos las emociones. No sabemos, de hecho, hay algo que siempre me gusta como tomar de referencia en cuanto a que no conocemos de repente lo que sentimos. Estas típicas frases de es que siento algo pero no sé qué es, o tengo un mar de emociones, es decir, no logramos identificar exactamente qué es lo que sentimos, porque ni siquiera a veces comprendemos como tal que es una emoción. A veces creemos que la emoción dura todo el tiempo. Hay personas que llegan a consulta y dicen, es que tengo todo el día triste, ¿no? O he estado todo el día triste. Y no logramos como identificar la diferencia mejor entre estado de ánimo o emoción, ¿no? Sí, sí, muy cierto, ¿no? Ahorita, antes de abordar tu tema, por ahí nos decían que a veces, como para identificarnos o saber en qué emoción estamos, tal vez la mente o psicológicamente estamos pensando en otra emoción, ¿no? Cuando nuestro cuerpo está demostrando otra cosa. Y no sé ya si nos quieren hacer saber en los comentarios o aquí si hay un ejemplo con Iván. Yo tengo uno que muchas veces en consulta las personas te llegan contando, es que, ¿sabes? Estoy muy enojado, pero con una risa, ¿no? Una sonrisa. Y te dices, ¿estás enojado? Sí, estoy muy enojado, ¿no? Y es por eso ahí donde dicen, creo que el lenguaje verbal ayuda mucho, ¿no? Porque tal vez en la mente tenemos, estoy enojado, pero bueno, no sabemos de dónde viene esa concepción. Tu cuerpo dice que estás sonriendo, ¿no? Y es difícil de saber qué mensaje das, incluso hasta las personas pueden decir, está mintiendo, ¿no? Sí. Pero pues creo que de ahí ya tenemos un inicio para abordar las emociones. Y lo otro que tú decías, que
pues sí, hay diferencia entre que nuestra emoción puede estar un rato y, como dice el estado de ánimo, que es cuando ya se prolonga. Incluso cuando ya se hace por tiempos más prolongados de 6 meses, podemos hablar de un sentimiento. Es decir, traigo un sentimiento de tristeza, un sentimiento de melancolía, pero que es cuando ya ha sobrepasado el tiempo vaya, a lo normal, o lo que es esperado, ¿no? No normal. Entonces, una emoción es inmediata, es una reacción para hacernos saber si algo nos atemoriza, algo nos alegra, algo nos entristece, y tiene una función, es momentánea. Efectivamente, ahorita, ahorita que hablaste acerca del tema o el punto de que nuestro lenguaje corporal dice cosas distintas a las que sentimos, ¿no te ha pasado que de repente llegas con alguien o ves a alguien o incluso que te pregunten a ti en algún momento, a lo mejor ahorita no, pero más joven, y te dicen, oye, ¿qué tienes? ¿No? Es que tienes cara como de, no, no tengo nada. Pues díselo a tu cara, ¿no? Efectivamente, expresamos a veces cosas que incluso creo yo que nuestro propio cuerpo externaliza inconscientemente y no nos damos cuenta. ¿No? Traemos cosas, preocupaciones, muchas cosas en la cabeza y nuestro cuerpo lo hace saber, lo externaliza y nosotros, a pesar de que lo queremos reprimir o contener, terminamos pues por expresarlo, y así sucede con las emociones, ¿no? Y ahora sí, retomando de nuevo el punto acerca de la diferencia entre las emociones y el estado de ánimo, es importantísimo, creo yo, que conocer esto en cuanto a entender más las emociones, porque una de las, por ejemplo, las cosas que yo siempre digo, sobre todo en personas que de repente me dicen, es que tengo todo el día, es que estoy desde la semana pasada bien enojado, ¿no? Y le digo, ok, o sea, hay que entender las emociones, de repente vienen, está bien que tu estado de ánimo se permee de todo lo que has sentido y lo que ha pasado, lo que has percibido, pero dime si de la semana pasada para acá, o toda la semana que has estado enojado, no has sentido, por ejemplo, un momento de alegría, ¿no? O de repente un momento de cualquier otra emoción, incluso provocada por algún elemento como una película, cosas así, ¿no? Entonces se les hace más como fácil de comprender cómo es que las emociones de repente funcionan, porque efectivamente durante el día podemos estar en un momento sintiendo tristeza porque tenemos algún problema, pero eso no significa que a lo mejor si nos cuentan un chiste no nos vamos a reír o algo así. Digo, hablando exclusivamente de las emociones, ¿no? Ya hablamos, como tú dices, si de un sentimiento, un estado de ánimo o incluso un trastorno emocional, ya es otra cosa, pero hablando de las emociones que experimentamos todo el tiempo, ¿no? Sí, y de ahí va como información, yo creo que sería útil saber que pues las emociones vamos a estar sintiéndolas, ¿no? Son así, instantáneas, y a veces creo yo pensar, ¿no? Porque hay mucha información o tenemos acceso a toda la información en internet, a veces pensamos y decimos, ay, el trastorno bipolar. Y es que sí, yo tengo eso porque hace rato estaba bien feliz y ahora me contaron que un amigo está enfermo y estoy triste, soy bipolar. Entonces yo diría, bueno, más bien es algo muy normal porque hay diferentes estímulos que estamos recibiendo durante el día y obviamente que nos van a afectar de alguna u otra forma. Tanto pueden ser agradables o desagradables, pero vaya, no significa que tengamos un trastorno, ¿no? Si ahí ustedes tienen la duda, un trastorno se tiene que primero checar con una duración y un tiempo que es mínimo de 6 meses, como lo que les había dicho, ¿no? Ya un sentimiento es 6 meses acumulando esa emoción. Entonces, sí, pasa eso. La información que tenemos a veces pues puede estar sesgada o ni siquiera sabemos cómo se aplica, ¿no? Hay profesionales tanto en medicina, en salud, para todo, pero creo que ahorita se nos hace muy fácil autodiagnosticarnos, Sí. dar diagnósticos certeros, cuando creo que pues no es tan fácil, no es tan fácil. Efectivamente, no es como tan sencillo, sí. Efectivamente, y ahora creo que aparte de conocer como
cómo es la diferencia entre emoción, estado de ánimo y comprender cuánto es que duran las emociones. También es importante reconocer, creo yo, como las principales emociones que de repente llegamos a tener, ¿no? Es decir, conocer cuáles son esas como emociones básicas por las que todo el mundo experimenta. Hay muchas, hay demasiadas, y todas yo creo que se van empezando a conjuntar y de algunas las vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, ¿no? Pero hablando de las básicas, que creo que son como digo yo ahí como los colores primarios, de ahí ya empezamos a conocer más y a juntar unas con otras, pero son como las que desde un inicio, cuando nacemos, empezamos a experimentar. Es importante incluso conocernos, por ejemplo, ahí las mamás en casa que conozcan cuáles son las que va a expresar su bebé, ¿no? Sí, así como tú dices, Iván, pues hay muchas emociones, ¿no? Y algunas son un poco más complejas que otras. Y pues sí hay básicas. ¿Y por qué se le llaman básicas? Porque pues han estado a lo largo de nuestra existencia por una razón, ¿no? Y creo pensar yo que la razón principal es la supervivencia, existir o coexistir. Entonces, pues sí, tenemos básicas y pues, tenemos 5, que yo las ubico con un acrónimo que se llama MATEA, ¿no? Entonces, MATEA, si lo ponemos así, la M es de miedo, la A de alegría, T de tristeza, E de enojo, A de asco o desagrado. Entonces, cada una de esas tiene una función vital. Efectivamente, es importante conocerlas y sobre todo comprenderlas, porque creo yo que mucha de las desinformación en cuanto a las emociones es la negación de sentirlas, que es lo principal que nos dicen. Nos han educado a no sentir las emociones, incluso desde un punto de vista genérico, sexual, ¿no? Pero muy aparte de eso, en general, no siempre nos dicen en una emoción con valencia negativa, o nos dicen no sientas, no la sientas, ¿no? Reprímela. Si nos sentimos tristes, lo primero que alguien se acerca y nos dice, no te sientas triste, como si eso solucionara, uno, algo, y dos, pues te están diciendo, no lo sientas, no lo experimentes, niégalo, reprímelo, ¿no? Entonces, es importante conocer cuáles son esas emociones, por lo menos estas básicas, y también cuáles son su función, porque estas 5, por lo menos, como bien lo dices, nos han enseñado a lo largo de la evolución del ser humano a existir, a coexistir, a sobrevivir, porque cada una de sus funciones nos sirven incluso ahorita en pleno siglo XXI, ¿no? Sí, y dices algo bien importante, que es que se nos enseña como a negarlas, a reprimirlas, y sí, a veces traemos esa escuela, ¿no? Y pues las clasificamos en agradables y desagradables, y no porque unas tengan más valía o menos valía que otras, ¿no? Exacto. Todas son importantes para nuestra integridad y nuestra vida. Y creo yo que estamos como, vaya, ahorita se le ha dado más difusión, ¿no? A la importancia de ir al psicólogo, de tener redes de apoyo, expresarte de alguna forma, pero creo que a lo mejor un siguiente paso sería pues, de como dejar del satanismo de las emociones negativas o desagradables, ¿no? Que es el enojo, la tristeza, principalmente. El miedo. El miedo también, ¿no? Como yo la verdad a veces veo frases estas que ponen motivadoras en Facebook y el miedo es el peor enemigo del hombre, ¿no? Y el que se enoja pierde, ¿no? Y digo, como por qué nos mandan este mensaje de casi es como un decir, esas emociones se las sientes es porque no estás viviendo bien, ¿no? Me da la impresión a veces. Y no, yo invitaría aquí a nuestro público a pues que todas están por algo, ¿no? Y no se han ido a través de la evolución, no se ha perdido el miedo o algo porque nos ayudan para seguir existiendo. Entonces, creo que sí, una nota o un tip es atrévanse a vivir todas sus emociones, a experimentarlas. No todas no se van a quedar, ¿no? Es como, estás triste y si estás triste vas a caer al el pollo profundo, ya no vas a salir ahí. No, seguramente esa tristeza o ese enojo traen un mensaje para tu propio cuerpo, ¿no? Tu propio bienestar, tu propia psique, y el beneficio será que te sientas mayor. mejor. Claro, por supuesto.
están por algo, sirven para algo. Entonces, justo ese mensaje que dices que nos van a traer a veces es el más importante, lejos de por qué me siento, más bien, lejos de me siento triste o de la sensación per se, es como por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa emoción? ¿Por qué está viniendo a ti? ¿Qué razón? Entonces eso es como el mensaje importante que a veces nos pueden dejar las emociones. Y vamos a hablar acerca de una por una, ¿te parece? Sí. Vamos a hablar, por ejemplo, de las estas de que de repente decimos, no quiero sentirlas, no las sienta, no hagas el miedo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es como dices, esas dos frases de el miedo es el peor enemigo y no sientas miedo, derrumba tus miedos y cosas así, ¿no? Hay que entender desde dónde viene el miedo. ¿Desde dónde viene el miedo? Sí, pues si hablamos desde la prehistoria a nuestros inicios, el miedo se desarrolla a partir de los peligros que existían allá afuera, ¿no? Si hablamos del hombre de las cavernas, estos que eran los que llamamos coloquialmente como cavernícolas, porque vivían en cavernas, la función del miedo o esta emoción se fue desarrollando para alertarnos de los peligros que había, ¿no? Tal vez algunas criaturas, tal vez peligros, no sé, si te paras abajo de una roca y está grande, se te puede caer, ¿no? Se puede caer y ahí quedas, ¿no? O sea, el miedo se genera a partir de los peligros físicos, más que nada, del exterior. Es como una respuesta de alerta, ¿no? Como una alarma que te dice, uy, algo puede pasar acá, ¿no? Así es. Y ahora, si quieren incluso hacer una analogía como más actual, aquella persona que de repente dice, voy caminando en la noche y está un callejón oscuro, el miedo enseguida a lo mejor se puede activar en cuanto a ahí puede haber un peligro, el que sea, simplemente el hecho de no quiero acercarme ahí, me pueden asaltar, me pueden hacer algo, entonces ese miedo incluso puede hacer como un foquito de, ojo aquí, el miedo convive con nosotros todo el tiempo, ¿no? Y por eso es que decía que a lo mejor en su momento sirvieron para sobrevivir. Ahorita a lo mejor no sirven precisamente como se modificó, evolucionó esa forma de supervivencia, a lo mejor ahorita no para atentar contra nuestra vida, pero sí por lo menos para ciertas amenazas que podemos encontrar en el ambiente o que a nosotros nos resulta amenazante, ¿no? No necesariamente tiene que ser una amenaza general, pero sí algo que me amenaza o que me hace sentir como no me quiero acercar ahí. Sí, y aquí también quiero decir que, vaya, la emoción, el miedo está, ¿no? Y a veces, entonces, ¿por qué la controversia de las frases, ¿no? Supera tus miedos, derrumba tus miedos. Creo pensar yo que a veces, más en la actualidad, sobrepensamos muchas cosas, ¿no? Empezamos a racionalizar, y es creo que ahí donde tal vez estas frases motivadoras no nos dicen, pero se pueden referir más a esto, como miedos irracionales o cosas que pensamos que pueden pasar que no están pasando. Es válido sentir miedo y ahí la invitación sería, bueno, ¿por qué lo sientes? Háblalo con un profesional o date tiempo para experimentarlo y seguramente hay otra cosa que está detrás y tu miedo no es irracional, no debo sentir miedo, no, sí sentiste miedo o sientes miedo, pero tal vez por un pensamiento introyectado o algo que está desde el pasado, pero no quiere decir que debes desechar el miedo, ¿no? Ahí yo diría, si hay miedo y hay cosas que dices no tienen una razón de ser, pues hazlo con miedo. No se trata de eliminarlo, te puede acompañar. Exactamente, hay que entenderlo, ¿no? Hay que canalizarlo, como dices, a lo mejor es algo que simplemente es la proyección de algo que traigo por dentro, pues entonces hay que trabajarlo. Es un momento de decir, ¿por qué me da miedo hablar en público, no? ¿Por qué le tengo el pavor a hablar en público? Y bueno, sabemos que todas estas miedos sociales tienen un trasfondo mucho más interesante, ¿no? Ahora, otra de las emociones que te dicen, no te enojes. ¿Por qué te enojas? El que enoja pierde. Sí. ¿Qué pasa con el enojo? Sí, pues mira, yo en lo personal he observado esto un poquito más con la parte femenina, ¿no? Y bueno, también con los hombres, de alguna forma está como mal canalizado porque creemos, o yo, al menos desde mi perspectiva, pude ver que al hombre se
se le aplaude, ¿no? Este coraje o esta como enojo porque es macho, tiene más connotaciones positivas al estereotipo de hombre que ya está, creo yo, obsoleto, pero se sigue a veces practicando. Ajá. Entonces, pues sí, el mensaje es no te enojes, ¿no? Incluso pensaríamos que el enojo está mal. Y ahí les va algo que yo quiero compartir hasta en esto de practicar la meditación o de estar en un equilibrio. El enojo también está a veces como castigado. Pero bueno, no porque la meditación o estos tipos de prácticas quieran decir no te enojes, no. O sea que podemos pensar que en el enojo somos capaces de hacer cosas de las que nos podemos arrepentir después, como dañarnos o dañar a alguien más. Es por eso yo creo que a veces se le da esta connotación de no te enojes, porque pensamos que te enojas, puedes hacer daño o dañarte. Ajá. Pero bueno, es una emoción válida. Si se le da una correcta expresión, si se le da un valor y si se le da luz, como quien dice, el enojo tiene sus funciones. Y si hablamos de por qué se originó o cómo se originó, el enojo es una forma de defensa y ataque a la vez ante los peligros. Ya dijimos que el miedo nos alerta, ¿no? Pero a veces no puedes escapar de estos. Entonces, el hombre, nuestros ancestros o el hombre de las cavernas, pues se veía ante los peligros y no podía escapar, tal vez. Entonces, de alguna forma, el ataque o la ira, el enojo, era esta segregación de varios neurotransmisores y el enojo te activa, ¿no? Entonces, pues sí, sabemos que con el enojo era capaz de matar, o era capaz de afrontarse a bestias más grandes, y esa era su función. Entonces, por eso ahora, cuando no es expresado correctamente, pues sí, sabemos que puede haber peligro, pero no necesariamente porque el enojo traiga eso. Cuando se reprime, como otras emociones, trae consecuencias desagradables. Mucho más catastróficas incluso. Catastróficas. ¿No? Es decir, habría que pensar incluso a veces ahí en casita cuando de repente sentimos enojo, ver qué es lo que de verdad nos enoja. Siempre es lo que trato de decirles. Muchas veces tratamos de canalizar o el enojo creemos que viene a partir de que un elemento externo es el causante, aunque a veces es un elemento interno, el otro simplemente fue un detonante, ¿no? Esto es mucho más complejo y más profundo, pero más bien habría que pensar, ¿por qué me estoy enojando? ¿Qué es lo que me está molestando en realidad, no? Yo creo que sería un muy buen momento de que el enojo nos sirva para encontrar también otras cosas que por debajo se encuentran, ¿no? Y como dices, canalizarlo, porque al final la emoción está ahí, te está sirviendo, y en lugar de reprimirle, en lugar de decir, ay no, porque voy a hacer daño, pues mejor lo canalizo haciendo otra cosa, y no, señor, allá en casita, no golpeando la pared, esa no es la forma. Es decir, habría que ver, por ejemplo, no sé, ciertas actividades que puedan canalizar, digo, no solo en el enojo, sino algunas otras emociones de las que a lo mejor no nos gusta percibir o sentir, nos pueden ayudar a liberar, ¿no? A liberar toda esa emocionalidad que de repente llegamos a sentir. Sí, y para antes de pasar a la otra emoción, pues el enojo, igual que otras emociones, puede traer un mensaje, ¿no? Y si nos vamos como a esta actualidad, antes era porque había peligros y nos sentíamos atacados, ¿no? De alguna forma. Pero pues ahora hay cosas que la verdad no están afectando como tal nuestra integridad y aún así se siente este ataque, nos sentimos atacados y entonces sale este enojo como una reacción, una respuesta en la defensa. Natural. Ajá. Y entonces, pues probablemente si alguien nos dice, oye, hoy no me gusta cómo te ves, uno puede saltar en la defensa y empezar a agredir, ¿no? Y decir, pues tú, ¿quién eres, no? Y ni te ves bien, tú te ves peor, ¿no? Y a lo mejor ahora ya no lo vemos como en agresión de primera mano física, que sí todavía hay, pero puede haber agresión verbal, ¿no? Agresión de muchos tipos. Y pues la invitación yo creo que el enojo o el mensaje que nos pudiera estar dando es, estás sintiendo atacado, pero ¿por qué, no?
Tal vez es algo irracional o tal vez algo racional, no sabemos, pero puedes investigar, puedes profundizar más en ti y saber qué es, ¿no? Igual y no invalides tu enojo, no te digo no te enojes porque alguien te dice un comentario, no, tienes validez, pero pues a veces qué tan funcional es, ¿no? A lo mejor no tiene razón de ser, puedes analizar, ¿no? Obviamente otra vez con el profesional y pues qué padre sería que te sigas enojando, pero puedas dar respuestas que ni te hagan sentir culpa y que tampoco el otro se sienta mal. Efectivamente. Es un asunto de aprender, comprender. Y efectivamente, acudan, acudan con un profesional, acudan a terapia, por favor. Ahora, siguiente emoción. Otra emoción que de repente no nos gusta escuchar. La tristeza. Sí. Que es lo que te decía hace ratito muy, a lo mejor chistosamente, que ya lo agarramos como de broma, cuando la gente va y se acerca a lo mejor con obviamente una muy buena intención de no verte mal o no verte triste, llegan y te dicen, ¿qué tienes? No estés triste, no llores, ¿no? Que creo que es de las emociones, aparte del enojo, creo que son bueno, estas tres, en realidad estas tres son como las que más nos encanta reprimir o socialmente nos exigen reprimir, ¿no? Y la tristeza, pues sobre todo porque pues no nos gusta vernos tristes, ¿no? O no nos gusta, más bien, no nos gusta ver a las personas que queremos tristes. Sí, pues me haces recordar, bueno, en consulta a veces también atiendo niños y van los papás, y tengo muchos ejemplos a veces, que pareciera que si tú ves llorar a tu hijo, ya en casita les pasa también, comenten, es como evítalo, ¿no? Si está llorando tienes que evitarlo y pareciera que fuera una responsabilidad ya predeterminada cuando eres papá, evitar que tu hijo llore. Como que te hace buen papá, ¿no? Así de, soy buen papá, yo no dejo que mi hijo llore. Exacto, ¿no? Y vamos, podemos ver muchas cosas. Tal vez si tu hijo está llorando, pues en la sociedad o en social, estás en la calle, ¿cómo me están viendo, no? Un buen papá, un mal papá, un papá agresivo, un papá permisivo. Y empiezan todas estas ideas que sí están. Y a veces reaccionamos más allá de querer entender por qué el niño o la niña está llorando. Queremos evitar que lo hagan porque obviamente nos está provocando una sensación de incomodidad, ¿no? Y pues sí, también es válido decir, es incómodo que los demás nos puedan estar juzgando. Pero otra vez podemos ir como lo anterior. Pues eso está en la cabeza. A lo mejor sí van a hablar o están diciendo, pero ni siquiera sabemos qué está diciendo la señora o en el transporte el señor de enfrente. No, tal vez son cosas ya precargadas que tenemos de antes y sería buena oportunidad de checar, oye, ¿por qué me incomoda que mi hijo esté triste? ¿Por qué yo no quiero verlo triste? ¿No? Cuando a lo mejor está en todo su derecho, si perdió una mascota, si alguien en el salón le dijo algo que lo hace sentir mal, pues es válido, está aprendiendo a conocer qué es agradable, qué es desagradable. Y yo los invitaría, si tienen hijos o familiares o un amigo, creo que lo mejor que se puede hacer es respetar su emoción, ¿no? Si ustedes se dan el permiso, si quieren también. Pues respetar tal vez es más una escucha, es mejor una buena escucha que alguien que te diga qué hacer, ¿no? Efectivamente, ahorita que pones ese ejemplo, hay otro que también se me viene mucho a la mente en cuanto a la tristeza. Hay muchos papás que vienen, en general, no solo para tratar a sus niños, sino a ellos mismos, y que una de las principales cosas que tienen aprendidas es que a mí no me gusta llorar enfrente de mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Es que no quiero que me vea débil, quiero que me vea fuerte, ¿no? Es como algo que tenemos como ahí bien metido, en cuanto a que creer que debemos de negarle el cómo nos sentimos a las demás personas. Yo les decía, a ver, solamente haz este análisis, ¿cómo quieres que tu hijo crezca? Tu hijo va a crecer sabiendo, porque al final notan, las emociones se notan, lo decíamos al principio, y entonces va a saber que la forma en la que tenemos que
entender las emociones las tenemos que vivir es reprimiéndolas. Va a ver a su mamá reprimiendo la tristeza cuando sabe que algo sucedió. ¿No es mejor, pues sí, expresar tus emociones y a lo mejor explicárselas y que entienda por qué te está viendo llorar y que entienda que eso está bien, que es normal, que es parte de la vida, ¿no? Sí, me hiciste recordar un caso con alguien, una vez en consulta. Me decía una mamá que ella no se permite llorar frente a su hijo, Uh-huh. porque sí, precisamente era, no quiero que me vea débil, no quiero que me vea sufrir, no quiero que se sienta mal, no quiero que se sienta triste. Entonces la pregunta, la incógnita, pueden hacérsela en casita, ¿no? ¿Por qué no querer que alguien se sienta triste, uno mismo sentirse triste? Si es algo bien válido. Entonces podríamos encontrar muchas respuestas, ¿no? Muchos dirán, pues porque es desagradable, ¿no? No nos gusta, es incómodo. Pero bueno, tal vez, a lo mejor es un concepto, se nos dijo desde niños, o siendo niños o niñas, que no estaba bien. Otra vez el ejemplo, no llores, toma esto, no llores, porque está... Y se pasaban la vida tal vez algunos papás con golpes, o dándonos regalos, o haciéndonos otras... Como evita esa emoción, no la toques ahorita, no entres en contacto. Y tal vez no es porque en verdad sea tan incómodo, sino se nos enseñó que no se debe contactar con esa emoción. Uh-huh. Entonces, pues la tristeza tiene una función, que es cuando algo nos está lastimando, ¿no? Cuando algo efectivamente nos duele, puede ser físicamente o emocional, o hasta mental, nos duele. Y fíjate que si hablamos del hombre de las cavernas, pues esto es como una de las emociones que más trabajo hasta la fecha, cuesta comprender. Sí. Pero yo voy a citar algo, una paciente, ella me dijo una vez que la tristeza no le gustaba contactarla, pero después se dio cuenta, cuando empezamos a acompañarla en eso, que eso la hacía moverse de alguna forma de algo que le estaba pasando desagradable, que ya estaba prolongándose, ¿no? Entonces, puedo pensar que pues para cada quien tiene un simbolismo, un significado, uh-huh, la tristeza, pero creo que algo esencial es eso. Nos va a decir, muévete de donde estás porque ahí no es, ahí te estás lastimando, te estás dañando, o incluso estás dañando a alguien más, ¿no? Uh-huh. Nos hace movernos de las situaciones que ya son dañinas de por sí. Efectivamente, como bien lo dices, una de las emociones como más complejas de entender la razón del por qué está ahí, a lo mejor a diferencia de las otras que dices, como que es muy, muy específico, ¿no? Es para sobrevivir, esto nos ayudó a evolucionar de esta forma. Y la propia tristeza ha tenido una diferente evolución, ¿no? Es decir, desde su propia concepción, el entender, porque creo que existe una dicotomía muy marcada en cuanto a estas emociones de tristeza y alegría, ¿no? Son como son como opuestos, efectivamente. Entonces, como la alegría, evidentemente, es una de las principales cosas que nos gusta sentir, evidentemente la tristeza de todas las emociones son las que menos vamos a querer percibir, a la que menos nos vamos a querer enfrentar. Por lo tanto, es más difícil incluso de comprender, ¿no? Porque aparte hay muchas cosas, a diferencia de ciertas, por ejemplo, miedos o ciertas cosas detonantes en cuanto al enojo o el desagrado, que la tristeza, hay muchas cosas que nos ponen tristes y siempre es muy subjetivo, como lo dices. Es decir, para ti puede ser algo que para mí no, y es algo como muy subjetivo y muy personal. Creo que también la tristeza nos ayuda a, como dices, a movernos de ahí, pero sobre todo nos invita mucho a la introspección, ¿no? Al ver qué es lo que estoy sintiendo, desde no lo estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué es lo que no me está gustando, qué me trajo esto, a dónde me va a llevar, o incluso ciertas emociones que se derivan un poco de la tristeza, como la melancolía o cosas así, que vienen a recordarnos ciertas cosas, ¿no? Que nos sitúan en un momento, que nos sitúan en un lugar, que nos recuerdan a personas que, o sea, la tristeza creo que es de estas emociones, incluso yo creo que incluso como la alegría, porque la alegría es o es de las cosas que queremos sentir, ahorita pasamos directamente a ella,
que tampoco la analizamos, es decir, no nos sentamos a preguntarnos por qué me siento alegre, ¿no? Simplemente lo disfrutamos porque es como de, pues toma, vívelo, ¿no? O no te pones a pensar, a diferencia de otras emociones, o no lo vas a negar, o sea, nadie te dice, ay, estás alegre, no te sientes alegre, ¿no? Es decir, son, creo yo, como precisamente la tomamos como polos opuestos, también las dos tienen esa complejidad, porque son muy subjetivas, son muy, incluso hasta sociales, ¿no? Hasta cierto punto, son muy fascinantes, creo yo. Sí, sí, son subjetivas, ¿no? Y ahí aquí viene lo complejo, pero no difícil de entender. Bueno, no imposible más bien. Y como tú decías, ¿no? Esta tristeza y alegría son como las opuestas, como que las tenemos ya feliz, triste, blanco, negro, Negro. de este tipo, ¿no? Y ahorita dijiste un ejemplo de, pues, nadie nos dice, no seas feliz, ¿no? Porque es como lo más aceptable socialmente, pero, no sé, también a todo, como hay excepciones, me ha tocado escuchar a veces que no se dice, ¿no? Porque no es como que no algo digas, explícito, no no, es algo ajá, explícito. no es algo explícito, pero vaya, a veces es como el otro está alegre, no está feliz y tal vez algo está pasando en ti que dices, no quiero verlo feliz, ¿no? O no quiero verla feliz. Pero incluso ahí viene esta como negación de la emoción. Sé feliz, sé alegre, qué bueno que estés bien. Pero por dentro dices, me cae re mal, ¿no? Payaso, payasa. Y estás siendo incongruente, Incongruente, ¿no? sí, sí, sí. Incongruente, pero otra vez lo social, ¿no? Es que aquí no se le va a negar la felicidad. Ajá, ¿cómo vas a ir por la vida diciendo, oye, no seas alegre, no estés feliz, no te estés riendo, ¿no? Es Sí. cierto, tienes mucha razón, porque aparte hay muchas formas en las que también nos enseñan a no sentir alegría, ahorita que lo tomas. O sea, no es explícito, es decir, y es el punto de lo que les decía, no es explícito, pero sí nos los hacen sentir. Y ustedes piénsenlo en casa, ¿cuántas personas que están escuchándonos o viéndonos de repente se sienten culpables por sentirse bien? O no se permiten disfrutar las cosas. Derivado de muchas situaciones, pero efectivamente la alegría también se niega. Y también se aprende a no sentir. ¿Por qué? Porque si eres alegre, es que eres arrogante, o si estás disfrutando algo, es que no eres inconsciente. Como que también esta incongruencia social que de manera explícita no te pueden decir no sientes alegría, pero de manera implícita te empiezan a mandar un montón de mensajes de, ay, es que estás muy feliz, pero hay muchas personas allá afuera que están sintiendo muchas cosas, ¿no? En donde, por ejemplo, vimos ahorita en pandemia, ¿no? Constantemente te tenían que meter esta idea de hay personas que están sufriendo y de cierta forma te hacían sentir mal si tú estabas disfrutando algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a estar yo riéndome si hay personas que están muriendo? Cosas así, ¿no? Es decir, existe mucho, y esto tiene que ver con otra emoción, la culpa, ¿no? Porque pero eso es más complejo. Pero es cierto, la alegría también se niega, también no nos enseñan a disfrutar las cosas, nos las niegan. Sí, y yo tengo un ejemplo, ¿no? Y a ver si a lo mejor ahí nuestra audiencia se puede identificar. Yo creo que sí. Y hay un buen de memes, ¿no? Que dicen, ahora que tenga el día libre, el día de descanso, ya voy a dormirme, no voy a hacer nada, voy a acostar, voy a ver tele, voy a relajarme, ¿no? Pero cuando es como el introyecto de, ching, creo que ya estoy siendo improductivo, no estoy haciendo algo de provecho, y ya uno empieza a autocastigarse, ¿no? Desde dentro. Dices, oye, pero ¿por qué es un momento de relajante para ti? O incluso me ha pasado igual, conocer personas, ¿no? La clásica, son amigos o amigas, y de repente una amiga o un amigo del grupo, pues, sale del patrón y ya tiene pareja, ¿no? Y otra vez como de, qué bueno, amigo, amiga, ¿no? Qué bien. Y no, pero pues se juntan las amigas por otro lado y dicen, ay, se me hace que es un arrogante y la va a engañar o lo va a engañar. Y se ven felices. Y es Sí. como empezar a decir, no quiero que sienta, ¿no? Pero otra vez le decimos que sí. Y sí, y el otro caso, ¿no? El que está viviendo la cosa alegre o la situación alegre,
a veces como de chino, pues no voy a llevar a mi pareja porque mis amigas o mis amigos pues, no tienen y se sienten tristes, ¿no? Y es como, bueno, entonces te escondes esta felicidad para ti, ¿no? Incluso hasta como nos dicen, guárdate tus logros para ti, ¿no? No los andes No ahí los andes esperando. exhibiendo. Ajá. Diría, bueno, ya depende, ¿no? Si vives acá en México y estamos como en la situación que estamos, pues a veces es peligroso. Pero más allá de que no implique como exhibir dinero o que estás en una situación económica, que es lo que ahorita nos pone en riesgo, Ajá. pues poder, si tú quieres, expresarlo, ¿no? Y comentar o subir fotos, porque es un momento alegre. Y tampoco es que siempre uno esté así, ¿verdad? Pero son momentos. Entonces, creo que la alegría, si tiene una función, es sentirnos bien. Así, no se le busca más. ¿Y por qué te quieres sentir bien? ¿Y por qué? Porque está bien. No, imagínense tanto supervivencia que buscaron nuestros ancestros. Ancestros. Pues también tenían, no todo era protegerse o supervivencia, ¿no? También yo creo que hay que disfrutar. Y pues para eso está la alegría. Efectivamente. Exacto. Exacto. Entonces no hay más que buscarlo. Es decir, la alegría está pues para que disfrutes de lo que te gusta, ¿no? Porque también tiene un asunto social, tiene un asunto en cuanto a otro tipo de emociones como el cariño o cosas así. Es decir, simplemente pues disfrútalo, siéntete alegre. Ahora nos queda el desagrado, el asco. Sí. Fíjate que esta emoción, vamos a comentarla porque conceptualmente y teóricamente está, pero bueno, en casa ahí también los que nos ven, nos escuchan, podrán opinar, ¿no? Que este asco pues se generó en el hombre de las cavernas en los alimentos, aprender a distinguir otra vez esto que era amenazante para la salud y saber qué era lo que sí estaba venenoso o era comestible. Entonces, como algo más del paladar, podemos decir, y nos llevó a este asco como desagrado, que está, pero digo, se me hace más una sensación que una emoción, ¿no? Pero bueno, la teoría muchos colegas la toman como una emoción y si la metemos ahorita en estas emociones básicas, pues podrá ser una función de alejarte De algo que no te gusta. de algo, ajá, que no te va a gustar nunca, ¿no? Tu Exacto. cuerpo no es compatible con eso y se acabó. Efectivamente. Sí, es que creo que justo la evolución es un buen ejemplo de cómo las emociones, digo, no sabemos incluso si otras emociones, digo, aquí yéndonos un poco más ahí echando la imaginación, si a lo mejor existía una emoción en un momento antes de poder registrarla, por así decirlo, que en su evolución desapareció y ¿cómo se llama? Se convirtió en otra cosa, ¿no? Como dices, en algún reflejo, en alguna sensación. Lo mismo sucede, creo yo, que con el asco, el desagrado. Sí hay cosas que nos desagradan, a lo mejor ya no como algo que atente con nuestra vida, pero seguramente ustedes van en la calle y dicen, no me gusta, ¿no? Incluso, es que ponte esta camisa, no me gusta, ¿no? Sí. Evolucionó ya no para supervivencia y a lo mejor en unos años ya ni siquiera está en la teoría y efectivamente se queda como una simple sensación o como una emoción un poco más social, pero ya no básica, ¿no? Es decir, Sí. creo que es un buen ejemplo de cómo de repente también la evolución va cambiando la forma en la que sentimos y percibimos las cosas. A lo mejor en unos años igual el miedo ya no va a ser igual, a lo mejor no sé, qué sé yo. Sí, fíjate que ahí pues sí, probablemente, ¿no? Va evolucionando todo esto. Y yo pienso en varios ejemplos, ¿no? Ahorita como la incomodidad, el disgusto, que pues vaya, ¿no? Como dices, no atentan ya contra tu vida, pero pues socialmente tienen ya implicaciones, ¿no? Como tú dices, qué importante vestir algo que te gusta y no como ahora sí cuando eres niño y que te vas con tu uniforme, ¿no? Este chillante amarillo pollo. ¿Te Y tocó de esos? a mí sí. Y dices, no me gusta, ¿no? Me desagrada, ¿no? Es como, bueno, socialmente es algo que ya a lo mejor te pierde algunos privilegios, ¿no? Y por eso dices, me disgusta. De Exactamente. alguna forma. Ujú. Efectivamente. Entonces,
Efectivamente, entonces es importante conocer las emociones. Ahora, ya las conocemos o por lo menos ya sabemos que son importantes. ¿Qué cosas podemos en general, porque obviamente en lo particular cada caso es distinto, pero en lo general, qué nos ayudaría un poco más a conocer nuestras emociones, a tener buenos hábitos de salud emocional y poder convivir con ellas de una manera más sana? Mira, lo que dices es una gran pregunta, espero contestarla. Pero bueno, ante mi experiencia y lo que he estudiado, yo sugeriría que las emociones, pues nos demos la chance de experimentarlas, ¿no? Experimentarlas me refiero a prolonga un poco más el tiempo que esté habitando en ti, ¿no? No porque la tristeza sea buena o sea mala, o la alegría o el enojo, sino, pues vaya, puedes aislarte, si es lo más recomendable, un momento y por así contactarte y ver qué está pasando contigo a nivel emocional, a nivel corpóreo, a nivel mental, porque vienen muchas cosas. Incluso podemos decir que estas emociones, cuando que traen regalos, ¿no? Me gusta decirlo así, traen mensajes buenos a veces, son como cosas tal vez que estaban olvidadas o reprimidas porque, no sé, en familia no está bien visto enojarse, o porque aprendiste que hacer contacto con mujeres o con hombres, siendo de una forma o siendo, viéndote triste o viéndote alegre, no. Dices, pues mejor le evito, ¿no? Porque no me hace contactar socialmente con esas personas. Pues algo que yo podría recomendar, inténtalo primero contigo, o sea, darte un momento de libertad para ti, sin estímulos, no sé, en tu cuarto, en algún momento, en un lugar donde te sientas tranquilo y que no haya tanto distractor, y sí, contactar con tu tristeza, tu enojo, tu alegría. Tenemos ahorita muchos medios, ¿no? Hay personas que les gusta oír música y contactan más con la emoción, o personas que dicen, no, veo mi serie favorita, veo mi película favorita, o hago una actividad, ¿no? Me gusta colorear, a mí me gusta bailar, me gusta cantar, yo me pongo a armar rompecabezas, o sea, están estas cosas que nos ayudan a contactar con la emoción, ¿no? Personas que escriben y ahí se dan cuenta, lo lees de una forma con tu emoción, después lo sigues leyendo sin tu emoción, dices, oh, estaba bien enojado, ¿no? Este era yo, te desconoces, pero sí, es parte de ti y no porque en ese momento tal vez te hayas puesto o te muestres muy vulnerable, significa que siempre serás así. Significa que algo pasó, algo te afectó de forma positiva o negativa y te llevó a hacer eso que hiciste, pero creo yo, cuando haces algo que no te daña a ti ni daña a un tercero, ¿por qué no hacerlo? Claro, por supuesto. Y también, sobre todo, algo que creo que también es importante es tener una muy buena comunicación emocional con las personas que están a nuestro alrededor. No le temamos a decirle, oye, estoy enojado, ¿me das chance de procesar mi emoción? O, oye, me siento triste, igual, ¿no? Vamos a hacer algo, cosas así, ¿sí me explico? O en los ejemplos que dimos, por ejemplo, de la mamá que no quiere experimentar, sentirse triste frente a sus hijos, experimentenlo y ven qué pasa. A lo mejor el niño lo va a entender y lo va a procesar de manera diferente. Y también ustedes van a sentirse mucho más aliviados o aliviadas para poder expresar más sus emociones, porque es una carga muy fuerte cuando las reprimimos, cuando queremos ese nudo en la garganta que de repente se nos hace con cualquier emoción, y es como si la emoción que estuviera a punto de salir y nosotros decimos, no, espérate, experimenten sintiéndolas y expresándolas y socializándolas, ¿no? Sí, como tú dices, dense el chance y si tienen miedo, ¿no? De actuar de alguna forma en la que te puedan tachar socialmente o criticar, pues recuerden que eso pasa cuando te reprimes. Entonces, probablemente si lo expresas en el momento, la intensidad no sea tan alta. ¿Estás enojado? Ah, mira, se enojó, es un comentario con otro tono de voz. A diferencia de que te guardes, no sé, 6 meses que estás enojado de una situación y dices, ya hasta aquí, ¿no? Y avientas la compu, pues eso ya sí, te van a ver como tiene problemas. Entonces, como decía Iván,
lo recomendable es que se cree una comunicación con una inteligencia emocional sana, haya personas en las que ustedes confíen. Si tal vez no hay familiares, no hay amigos en los que tú puedas confiar, pues el terapeuta siempre es una buena forma, un buen ejemplo de alguien que está especializado en eso, en acompañarte sin hacerte sentir, te estás enojando, Ajá. ya no quiero que te enojes. No tiene por qué juzgarte. Con libertad. Ese es como o la última recomendación es, asistan a terapia, asistan a ayuda psicológica, psicoterapéutica. También vayan y incluso sin siquiera tener como algo muy fuerte o grande, y simplemente digan, oigan, quiero aprender a canalizar y a entender mis emociones y a ver qué voy a hacer con esto, ¿no? Porque pues a veces se me sale de las manos, porque a todo mundo se nos sale de repente de las manos, ¿no? No está mal, tampoco se sientan mal por sentirse mal, ¿no? Pero vayan y pidan ayuda, que por cierto, ya saben perfectamente que si necesitan algo, tenemos precisamente a nuestros compañeros de APSIE, nuestros colegas, de ahí viene Fernando. Mándenos un correo a eldivan.podcast@gmail.com, los canalizamos, o vayan directamente a su perfil de Facebook, donde los pueden contactar y donde los pueden encontrar. De todas maneras van a encontrar aquí en la cajita de descripción, ya sea por YouTube o Spotify, los links hacia su perfil. También ya saben, en nuestras redes sociales @eldivan_podcast, divan con doble i. Y coméntenos, compartan este video si nos están viendo por YouTube, si nos están escuchando por Spotify, igual suscríbanse y comenten aquí si alguno de estos ejemplos que dimos les han pasado, si de repente dicen, oigan, sí, yo no he entendido bien mis emociones, o ya las logré entender, y sí es cierto, hay una gran diferencia cuando las entiendes y no las reprimes, ¿no? Cosas así. Sí. ¿Qué te parece, Fernando? Pues creo que es la razón principal por la que nos animamos esto, al menos yo, de poder compartir aquello que es bien necesario, y que pues vaya, yo antes de conocer la psicología o la psicoterapia hubiera podido decir, no, esta vida no tiene como gran ciencia, ¿no? Es muy distinto cuando alguien, no precisamente un psicoterapeuta, ¿no? Alguien que sea empático, que te respete y que no te enjuicie porque vas en contra de sus creencias. Qué genial, qué fabuloso. Efectivamente. Y bueno, Fer, muchas gracias por estar aquí. Ya saben ustedes, aquí siempre se le compromete a la persona que viene invitada a regresar, por favor. Esperamos tenerte de vuelta aquí muy pronto. Y gente, también aquí va a aparecer sus generales de Fernando, para también, si quieren contactarlo directamente a él, adelante. Ya saben, por favor, nos vemos la siguiente semana. Espero que jueves, si salimos a tiempo. Si no, entre jueves y viernes ya saben que estaremos por aquí. Muchas gracias una vez más por escucharnos, por sintonizarnos, aunque esto no es radio. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.